Primer Seminario Internacional El Capital, 150 años. El capital no envejece, sigue siendo un arma contundente de la lucha de clases. El pensamiento de Marx en el siglo XXI. Muy buenos días. Mi ponencia para hoy se llama Construir la Comuna, Gobierno Insurgente, Estado Comunal. Me toca el tema de repensar a Marx y al marxismo, pero tal proceso no podría ser para nada marxista si no fuera también algo más allá del pensamiento, repensando la manera en que ese pensamiento agarra a las masas en una manera revolucionaria. Así que hace falta más que una nueva lectura del capital, es decir, de las categorías fundamentales de la economía política marxista, de la economía política capitalista. Tenemos que tocar también a esa figura espectral y fantástica que es para Marx el comunismo. Igualmente tenemos que repensar ese esfinge que tanto tormenta a los espíritus burgueses. Pero al hacerlo, que es la comuna, pero al hacerlo nos damos cuenta de que no es solamente el espíritu burgués que queda afectado por tales fines, sino también los espíritus que ven a esa comuna como horizonte a construir. Cuando murió el presidente venezolano Hugo Chávez, en marzo de 2013, dejó atrás un sueño que no era de él solo, lo del Estado comunal. Entre las complejas maniobras de la época por Chávez, esta aspiración que implicaría la expansión y unificación de los consejos comunales al lado de una proliferación de otros órganos de la autogestión política y productiva ha avanzado. Este trabajo ubica a este Estado, entre comillas, en el cruce de dos tensiones. Primero, busco descolonizar a la idea de la comuna venezolana, excavando los amplios contornos de su historia como proceso subterráneo orientado hacia el autogobierno. No para romanticizar al comunismo indígena o cimarrón, sino para resaltar la relación tensa entre la comuna venezolana y las guerras de la liberación del siglo XIX. Segundo, y a través de las teorías del excomandante guerrillero Cleber Ramírez Rojas, demuestro cómo la historia de la comuna entra en una relación tensa con el mismo Estado, y cómo la construcción contemporánea de la comuna desde arriba no es sino un lado de una paradoja ostensible que está gestando actualmente bajo el signo del Estado comunal. La unidad tensa del gobierno desde arriba con la insurgencia desde abajo. La historia de la comuna venezolana es una historia que es la historia de un proceso que comienza mucho antes del 1871 en París. Refiere en cambio a una cadena dialéctica que se estira desde antes del proceso de la colonización hasta el presente. Una larga trayectoria que atraviesa los periodos coloniales y normalmente postcoloniales, en cual las formas de autoorganización giran hélicamente alrededor de aquellos momentos insurreccionales que los hace posible. Siguiendo a Bruno Bostils y su historia de la larga comuna mexicana, busco salvar la historia de la comuna venezolana de la irrelevancia sectaria por desprenderlo de la historia del Partido Comunista Oficial e incrustarlo dentro de las dinámicas y procesos sociales más amplios, excavando así lo que Bostils llama una otra historia de la comuna, determinada más bien por luchas concretas. Tal que esto es importante por razones prácticas. El Partido Comunista de Venezuela no fue fundado hasta mucho después de los eventos abajo explicados. Y aun cuando ha jugado un papel importante en las luchas subsiguientes,
pocas veces lo ha hecho como punto de lanza de la comuna. Igualmente importante, sin embargo, es que al hacerlo así nos ayuda a abandonar el unilateralismo eurocéntrico que mide el comunismo, su existencia y sus logros según una regla europea, según la historia lineal y según la fidelidad a los textos sagrados. No solo tal método hace ilegible la mayoría de la historia de la comuna como trayectoria de la lucha para la autoorganización, sino contribuyendo así a lo que Bostill llama el encuentro perdido entre el comunismo y la Revolución Mexicana en ese contexto. Pero también llega nuestra capacidad para movernos en el sentido contrario, fabricando un comunismo a base de condiciones locales que pueden mirar atrás críticamente en paralaxo hacia la tradición europea. Pero no obstante, la insistencia de Bostill en lo que llama un desplazamiento de la comuna mayúscula hacia la comuna en minúscula, es decir, del ejemplo de la Comuna de París a la comuna más ampliamente entendida. Él también, en sus propias palabras, tiene que empezar con la recepción de la original Comuna de París en 1871 en la tierra de Porfirio Díaz. Más allá de Bostill, pues, quiero tomar en serio tal desplazamiento, preguntando por qué este punto de partida sea tan obvio. No sé que al empezar la historia de la Comuna Mexicana con la recepción del 1871, socava la fuerza misma del análisis crítico que hace Bostill del unilateralismo eurocéntrico, el encuentro perdido. ¿No será que una verdaderamente otra historia permitiría un espacio importante para la Comuna de París sin divorciarla de las largas cadenas de lucha que la generaron y que después desencadenó, ni mucho menos las luchas muy distintas de ella, las luchas que buscaron algo muy parecido sin ni siquiera recibir la noticia de París? Aquí encontramos una tensión incluso dentro del mismo Marx, quien en la Guerra Civil en Francia nos ofreció una definición expansiva de la comuna como lo que llama el autogobierno de los productores. En el mismo respiro, sin embargo, otorga a lo que llama la nueva Comuna de París una originalidad que pareciera contradecir su misma definición. Mientras Bostill cuestiona la linealidad de algunas formulaciones de Marx, enfatizando tanto a su giro autocrítico en las cartas a Beres Zulich, por ejemplo, como a elementos más tempranos de Grundrisse sobre la formación económica precapitalista. No obstante, evita la cuestión del llamado comunismo primitivo, por empezar su historia de la Comuna Mexicana después de 1871. Y eso le lleva sin quererlo a borrar una amplia franja de dinámicas y luchas entre la colonización y la Comuna de París. Estos incluyen la resistencia a la colonización, tanto como las dialécticas libradas por las luchas populares e independentistas, y la tensión entre las dos, todo lo que tiene mucho que ofrecer a la historia de la Comuna, precisamente porque es esa historia. Pero romper ese unilateralismo significa más que simplemente reflejar sobre el provincialismo y los marxismos europeos, a base de los experimentos teóricos y prácticos en otra parte. Significa también revelar la poderosa circularidad de la utopía europea, un nuevo lugar imaginario de pensadores europeos que fue inspirado por lugares muy reales y experimentos comunales, tanto coloniales como precoloniales, en las Américas. Algunos, como Rousseau, se ponen abiertamente románticos en referencia a los llamados Cariles venezolanos, pero el pensador más frecuentemente y reductivamente llamado un Rousseau venezolano, es decir, Simón Rodríguez, hoy uno de los tres raíces del árbol bolivariano, famosamente invirtió ese circuito al insistir que Europa fracasaría en cumplir con sus más altas aspiraciones, porque, citando a Rodríguez, en ella no hay espacio para la utopía. A través de su espíritu peculiarmente inventivo, América Latina sería capaz de hacerlo. En las palabras de Simón Rodríguez, el lugar donde se hará no es imaginario, como el canciller Thomas More imaginó. Su utopía será, en realidad,
América. Al profundizar en el espacio entre la colonización y la independencia, y después, buscando la historia de la comuna venezolana, giramos la vista de París 1871 hacia su anagrama numérica más local, la rebelión comunera de 1781, en que un ejército popular de 20.000 se rebeló en contra de una serie de imposiciones reales en lo que es hoy Colombia. Menos reconocido, sin embargo, es la extensión de esa revuelta comunera hacia la región andina del occidente venezolano, llegando casi hasta Trujillo, en el centro-occidente. Mientras la participación abarcó a todos sectores sociales, algunos historiadores radicales y revisionistas han observado la participación masiva de todos los sectores sociales desposeídos, blancos de orilla, pardos, indios y negros, insistiendo que en 1781 marcó el nacimiento de la autonomía popular en Venezuela. Aquí, sin embargo, el actor central no fue estrictamente el pueblo, y ciertamente no la comuna, pero en su lugar el común, una identidad que en su doble sentido, oscilando entre la comunidad en general y el segmento oprimido o mayoría popular, prefigura la doble función, es decir, tanto radical como conservador, del concepto del pueblo en América Latina. Pero las cadenas dialécticas en las cuales la rebelión comunera de 1781 estaba incrustada se estiran no solo hacia adelante, pero también para atrás y hacia el sur por la cadena más bien geográfica que son los Andes. Resulta que la rebelión había sido inspirada en gran parte por la insurrección ni siquiera un año antes de Tupac Amaru II, en lo que es el Perú. El debate sobre el llamado comunismo primitivo es así inevitable y hace falta que mencionemos rebeliones importantes antes de 1781, como la de Rey Miguel o el Negro Miguel, quien lideró en 1552 un contingente de esclavos indios Girajara para atacar a los españoles y establecer una nueva sociedad autónoma en las montañas. Que sobrevivió durante años y contó con miles de personas. O los después, como el Salmo libre José Leonardo Chirinos, quien buscó inspiración tanto en la Revolución Haitiana como en la francesa para montar una rebelión popular contra el orden colonial. Fuertemente entrelazado con estas rebeliones e insurrecciones en la cuestión de la forma comunal, que permaneció y de hecho sobrevive hoy en día. El Chabono de los Yanomami en el sur de Venezuela, el más conocido Ayuda de los Incas, o las rochelas y cumbres de los esclavos escapados, los cimarrones, de los cuales habían decenas de miles en Venezuela a mitad del siglo XVIII. No estamos hablando de una historia romántica limitada a una época precolonial, sino una que esté profundamente enredada con la resistencia a y la separación de tanto la España colonial como la élite blanca, los mantuanos, quienes ganarían una posición hegemónica dentro de la lucha independentista. Ningún esfuerzo para entender la comuna venezolana y la insuficiencia de privilegiar la independencia formal por encima de la transformación social sustantiva podría ignorar al caudillo asturiano de los llanos venezolanos, José Tomás Boves. Al principio republicano, pero luego como realista, Boves era en realidad un líder autónomo, quien en 1812 levantó un ejército popular de los pobres, los esclavos escapados y los pueblos indígenas, conocido como la Legión del Infierno, facilitado por la represión de las rebeliones de esclavos por parte del liderazgo élite criollo. Boves armó a los esclavos contra sus amos y su ejército creció a más de 10.000, de los cuales solo el 1% eran blancos. Según López Sánchez, citando, la lucha popular encabezada por Boves era más una lucha de clases
que una defensa de la corona española. El pueblo venezolano, en el sentido estricto, estaba incorporado al ejército de Boves, que estaba liquidando físicamente a toda la población blanca de Venezuela, en que los hechos liquidaba también al fundamento del modo de producción esclavista. La acción triunfante de las fuerzas populares al mando de Boves estaba desestructurando a todas las relaciones sociales sobre las cuales se había basado la dominación europea en el continente americano. Un mantuano aterrorizado expresa su estado de pánico directamente. Este país ya no lo compone nadie. Yo creo que vamos a caer en manos de los negros. El hecho que Boves luchaba formalmente al lado de la corona en contra de la independencia ha en gran parte impedido su inclusión en el panteón de héroes venezolanos. Pero sería difícil sobreestimar su papel decisivo en el desarrollo de las luchas independentistas. Fue la oposición de Boves y la fuerza combatiente popular que movilizó, que forzó a Simón Bolívar a emancipar a los esclavos. La acción subjetiva de las masas previamente esclavizadas, encarnada en el ejército de Boves, destruyó de manera definitiva a la dominación blanca, y lo que sigue fue una serie de compromisos hegemónicos mejor expresados en el esfuerzo desesperado, pero al final exitoso, de reclamar a esas masas para la bandera de la independencia. En esta centralidad de la autoactividad de los esclavos y la evidente ambivalencia de la fuerza de Boves hacia la independencia formal, este capítulo de la historia de la comunidad venezolana recuerda visiblemente a los jacobinos negros de C.B.R. James. De hecho, López Sánchez sugiere que Venezuela estuvo muy cerca de ser otro Haití. Pero mientras el ejército popular de Boves forzó la mano de Bolívar hacia la emancipación de los esclavos, la ejecución de Manuel Piar por ese último, siendo para Bolívar como fue Moisés para el mismo Toussaint Louverture, hace completamente claro que su cambio no fue total. A pesar de la vacilación por parte de algunos líderes chavistas, algunos chavistas más radicales han recientemente buscado recuperar la figura de Boves como líder de un ejército popular y como un héroe. Según algunos, no debemos confundir la historia del pueblo de Venezuela con la historia de Venezuela, la oficial republicana, insistiendo francamente que las mismas peyorativas racistas y clasistas utilizadas para describir al ejército de Boves, y en particular la de las hordas, han sido utilizados más recientemente en contra de los mismos chavistas. Si usted es chavista, si usted es chavista y estaba vivo, despierto y con los oídos alertas en el 2002 y 2003, seguramente sentirá y tendrá algo que decir al respecto. Al igual que nosotros, eran horda. De manera más amplia, otros activistas populares también han buscado abrir con palanca la historia oficial del bloque bolivariano, llamándose antimantuanos, como manera de enfatizar la brecha entre los intereses de los que apoyaron a la simple independencia con dominación élite y los que apoyaron a una revolución social más sustantiva. Contra este fondo, el hélice de la comuna continúa para adelante en demasiados momentos explosivos para contar aquí. De la guerra federal en el cual Ezequiel Zamora lideró a una fuerza combatiente muy parecida a la de Boves, hasta una huelga general de 43 días en 1936, que un espectador llamó no solo una huelga petrolera, sino una huelga de Venezuela como un todo, y que fue seguido por una serie de rebeliones urbanas y rurales. Después de la insurgencia civil-militar que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958, el oxígeno de la democracia, aunque sea limitado, nutría una ola expansiva de luchas populares y ocupaciones por parte de obreros, campesinos, estudiantes y los desempleados. Cuando el nuevo régimen democrático representativo no cumplió con las demandas populares, muchos se fueron a las montañas en una lucha guerrillera
que generalmente careció del poder de las masas, debido en parte a un vanguardismo dogmático que separó la lucha armada del autogobierno. Pero aún bajo tales condiciones, la comuna destellaba aquí y ahí. Primero en el temprano apoyo campesino para la Frente Bolívar, bajo el legendario comandante guerrillero Argimiro Gabalón, y más tarde en los experimentos en la Frente Sucre, en el oriente venezolano, para establecer áreas de base consolidadas y con economía de autogestión democrática. Tal y como hizo la generación guerrillera con las armas en el campo, igualmente la generación más joven hizo con piedras y en las calles. Y cuando acercamos a la comuna venezolana en la actualidad, pasamos necesariamente por la rebelión masiva contra el neoliberalismo de 1989, conocido como el Carcazo. El Carcazo no fue solo disturbios y saqueos, aunque de eso hubo de sobra, pero además inauguró a un ciclo de expansión de las asambleas populares en los barrios, de una mano, y las milicias revolucionarias de la otra, los cuales constituyen juntamente la expresión más directa de la comuna que se puede imaginar. Si esta rebelión lanzó a Chávez hacia el poder, estos órganos comunales proveían la inspiración desde abajo para el desarrollo más reciente de los consejos comunales desde arriba, radicalizados por la resistencia al breve golpe de Estado de abril 2002 y la toma autogestionada de la parada industria petrolera en el 2003. Está en la relación dinámica entre este desde arriba y este desde abajo que el Estado comunal aparece. Jovidin ubica su exposición sobre el comunismo a la luz de los debates teóricos y lo que llaman los cambiantes secuencias políticas marcadas por el 1968 y el 1989. En Venezuela, sin embargo, esos momentos desencadenaron una secuencia muy distinta, sino invertida, ya que en 1968 el Partido Comunista de Venezuela se había retirado de la lucha armada, con un pequeño grupo de duros negándose a bajar de las montañas, en cambio formando el Partido de la Revolución Venezolana, el PRV. A pesar de esta intransigencia laudable y la persistencia de otros grupos guerrilleros en el oriente, la lucha armada como había existido se había fracasado, y un periodo de profunda desilusión y reflexión seguía. 1968 era, en otras palabras, un periodo de baja y retroceso. 1989, en lo contrario, presenta una imagen casi diametralmente opuesta a la reflexión sombría que predominaba en otros lugares. América Latina ya había vivido varios años bajo el neoliberalismo, incluso más en Chile, con la mantra "no hay alternativa" impuesta con puño de hierro, mucho antes de la caída de la Unión Soviética. Durante un tiempo, no obstante, Venezuela había escapado de esa imperativa, reeligiendo a Carlos Andrés Pérez en una plataforma anti-Fondo Monetario Internacional en 1988. Pero cuando Pérez embarcó, inmediatamente en su llamado Gran Viraje, poco después de su inauguración, implementando el consenso de Washington casi hasta la letra, una alternativa activa se apareció en las calles, saqueando y quemando. Fue el Carcazo, una revuelta masiva que duró una semana entera, expandiéndose por todo el país, y que hizo posible todo lo que ha venido desde entonces. Si 1989 marcó la represión sangrienta de esa rebelión antineoliberal, sin embargo, la esperanza que encarnó no fue aplastada por los miles de kilos de carne que fueron depositadas bruscamente en fosas comunes. De hecho, mientras muchos comunistas internacionales estaban sufriendo una derrota deprimente, la comuna venezolana estaba experimentando un renacimiento combativo. Ningún individuo representó la intersección, marcando las rupturas y continuidades de los 1968 y 89 venezolanos, más que Kleber Ramírez Rojas, quien un camarada más joven llamaría la perfecta encrucijada entre la historia del movimiento revolucionario. Miembro primero del Partido Comunista, luego un comandante guerrillero del PRV, al lado de Durán Bravo,
Kleber resistió la muerte de la lucha armada hasta el último momento. Fue dentro del PRB más que ninguna otra organización que la experimentación teórica que llevó al concepto poco estudiado del bolivarianismo surgió, llevando adentro la previamente discutida tensión entre la independencia y la revolución. Esto incluía el redescubrimiento tanto de tradiciones revolucionarias locales, sean indígenas, nacionalistas y espirituales, como lo que otro cuadro del PRD y preso político, Carlos Lanz, explicó como los marxismos olvidados, el marxismo de otra izquierda, el comunismo consejista y la autonomía italiana. El mismo Kleber fue participante central en estos procesos profundos de la experimentación teórica y práctica. Como resultado, los cuadros del PRD trabajarían más tarde con los movimientos revolucionarios de los estudiantes en los barrios, que eventualmente se entrecruzaron con el Carcazo. Y Kleber y otros continuaban a dedicarse después del 89 a las asambleas de barrio que surgieron de manera semi-espontánea como expresión organizacional de esa revuelta y de la comuna más generalmente. Simultáneamente, este veterano del 68 venezolano jugó un papel central en establecer la clandestina alianza civil-militar que era el movimiento bolivariano revolucionario de los cientos. El agrupamiento que incluía a Chávez y que buscó propulsar adelante el espíritu del 89 en el fallido golpe contra Pérez en 92. En la preparación para el golpe fue el mismo Kleber quien fue llamado a redactar los borradores de los comunicados y documentos que serían bibliografías para un nuevo Estado que se fundaba en el evento de ser exitoso el golpe de febrero. En estos documentos, Kleber, como muchos otros, ubica en Venezuela una tradición particular de la insurgencia popular que extiende mucho antes de los años 60, con sus raíces en la historia de resistencia indígena y de esclavos, en las experiencias comunales que dataron de hace siglos, pero las cuales encuentran su coherencia y su permanencia en la total incapacidad de la burguesía atrofiada para construir su hegemonía en la ausencia de una oligarquía terrateniente como contrapeso. Mientras el dictador Juan Vicente Gómez había efectivamente modernizado al aparato estatal, su forma desarrollada no podía seguir el ritmo de la desintegración de su contenido. Como bien lo explicó Kleber, la maturación del Estado como institución en nuestro país ya ha llegado a un alto nivel de putrescencia. Y como resultado, Venezuela tiene que romper, estallar la camisa de fuerza que es el Estado gomecista, creando un nuevo Estado, un Estado comunero. Tal Estado marcaría su distancia del presidencialismo mesiánico, en el grado en que ese último se convierte en innecesario. Citando, el centralismo como tal se colapsará cuando las comunidades organizadas eligen y revocan a sus propias autoridades, formulan y priorizan sus propios planes para el desarrollo del bienestar y cuyos presupuestos son administrados por ellos mismos. Surgiendo como respuesta directa a la imposición de los ajustes estructurales del neoliberalismo, este nuevo Estado comunero y la integración continental, para la cual el punto de lanza tendría como su lema producir alimentos, ciencia y dignidad. Dependería fuertemente de la producción cooperativa y socialista, y la comunidad organizada jugaría un papel importante no solo en el desarrollo, sino también en la seguridad, eligiendo a sus propios comisarios de la policía. A corto plazo inmediato, es decir, después del golpe del 92, todas las ramas del gobierno serían disueltos y reemplazados con comités nacionales que incluirían a representativos de los barrios, y el aparato policial sería inmediatamente reestructurado. Por temor de que estos documentos sean percibidos como demasiado tópicos en su estructura para el futuro, el plan de Kleber para un gobierno de emergencia fue firmado con el famoso dicto de Simón Rodríguez: o inventamos o erramos. Kleber fue marginado en MBR 200 después del golpe por razones que no son claras, pero no serían difíciles de adivinar.
así liberado de un balance de fuerzas dentro del MDR que es probable que no respetaba, estableció un grupo llamado Insurgencia Popular Bolivariana, insistiendo en que la crisis del Estado venezolano solo se puede resolver con su liquidación y entierro y la creación de un nuevo Estado comunero. Aquí la misma palabra comunero nos aleja de la historia estricta de la Comuna de París y hacía la cadena más larga de rebeliones en España y América Latina que han ocurrido bajo ese nombre. Nos refiere, por ejemplo, a la tradición francesa, que es comunal. Sin embargo, las estructuras fundamentales en cuestión comparten mucho con la experiencia parisina. En las palabras de Kleber, abogamos por una ampliación de la democracia, en que las comunidades asumirán los poderes fundamentales del Estado. El camino hacia tal ampliación de la democracia implicaba en ese momento para Kleber la instalación de poderes populares paralelos en los barrios y las comunidades, así comenzando la construcción de un nuevo Estado. Eso fue un llamado para profundizar los ya existentes asambleas populares al lado del desarrollo simultáneo de estructuras de autodefensa como las milicias de base que ya estaban surgiendo en los barrios del oeste. Su insistencia más radical en el concepto de Estado comunero después del golpe de febrero no implicaba, sin embargo, que Kleber se había alejado del poder constituido como resultado de su ostracismo por los militares. Todo lo contrario, porque la tensión entre los documentos de gobierno desde arriba y las asambleas desde abajo, él fue cada vez más crítico del particularismo local de estos órganos comunales dispersos. En un ensayo escrito en el 94, Kleber concedió que las modalidades horizontales para el autogobierno habían surgido como una respuesta necesaria de la autodefensa contra los viejos y corruptos partidos políticos. No obstante, insistió que a través de la fetichización de esas asambleas dispersas, su triunfo ha sido convertido en su propia derrota, alegando que, desde una perspectiva estratégica, la horizontalidad sería necesaria para el desarrollo del Estado comunero, pero tácticamente en estos momentos se convierte en un error serio porque fomenta el aislamiento de las bases populares de las luchas nacionales. Fue el espiral de estas asambleas y las críticas que le hizo Kleber Ramírez de ellas en la intersección entre las tensiones identificadas por Tromboskis en el anarquismo, el comunismo, el localismo y la unificación estratégica, que surgió la idea del Estado comunero, o lo que Kleber llama de forma provocativa el gobierno de insurgencia popular. Y fue en gran parte de la relación entre estos experimentos y las luchas populares, como la tensión entre el poder constituido y constituyente que encarnó el mismo Kleber, que el concepto contemporáneo del Estado comunal surgió. En el 2006, con los enemigos del proceso bolivariano por el momento en la defensiva y derrotados en una elección abrumadora, el gobierno venezolano priorizaba la expansión de lo que se llaman los consejos comunales, órganos locales por el autogobierno directamente democrático. Más recientemente, sin embargo, y a la luz de las dificultades de practicar el autogobierno local en relativo a aislamiento y sin una conexión directa a la producción socialista, Chávez y otros avanzaron hacia el establecimiento de confederaciones más amplias, conocidas como las comunas. Mientras la tarea de expandir y consolidar al Estado comunal no es para nada un hecho cumplido, la semejanza a la visión de Kleber es evidente. En las palabras de Dario Azzolini, el proyecto socialista venezolano se basa en la construcción de estructuras consejistas desde abajo hacia arriba, en distintos sectores de la sociedad. Consejos de obreros, consejos comunales, comunas y ciudades comunales. La creación de esas estructuras consejistas para el autogobierno y el control de la producción y su cooperación y coordinación en un nivel más alto gradualmente reemplazará al Estado burgués con un Estado comunal. Mientras el reemplazamiento de este Estado liberal burgués por las comunas sigue siendo bien lejos, el proyecto va avanzando.
el número de comunas registradas ha llegado a casi 1000. Y según el exministro de la comuna Reinaldo Iturriza, estas comunas representan tantas trincheras para la construcción de un socialismo específicamente topárquica y territorializada. Y vengo ahora de Venezuela con muchas observaciones todavía sin sistematizar, pero porque hay comunas, por ejemplo, urbanas y rurales. Las urbanas no suelen producir mucho por su propio espacio, pero producen sí su actividad, producen política. Pero además que en el campo más que todo hay comunas impresionantes que están produciendo. Una comuna en Lara, en el estado de Lara, portuguesa, que está produciendo directamente comunalmente 800 hectáreas de maíz. Y si estamos pensando en casi 1000 comunas a nivel nacional, no es nada poco. El hecho de que este proceso necesariamente parcial, ocasionalmente caótico y arduamente lento puede ser entendido como algo revolucionario. No es una cuestión para Iturriza. Citando, puede ser que esta revolución no se parezca a las revoluciones de libritos de autores europeos que nos leímos como Castillo. Pero cuando uno tiene el extraño privilegio histórico de ver cómo un pueblo aparece, cómo se estremece y moviliza, cuando uno ve un pueblo reñente a resignarse, cuando uno ve un pueblo votando locuras como la construcción del socialismo bolivariano o la preservación de la vida en el planeta, uno sabe que está en presencia de una revolución. Aquí la medida del progreso es tanto objetivo como subjetivo, cuantitativa como cualitativa, y según Iturriza, el imperativo continúa siendo reducir progresivamente la distancia entre la institucionalidad y el pueblo organizado, apurarnos para caminar al ritmo del movimiento real. Y cabe indicar, para finalizar, que tanto para Marx como para nosotros, ese movimiento real no es otra cosa que el